No discutieron, no amenazaron, ni siquiera alzaron la voz. Simplemente patearon su silla con fuerza deliberadamente hasta que giró de lado y se estrelló contra la pared. Y cuando ella no habló, la agarraron por las piernas, la arrastraron por el concreto frío, sus botas raspando el suelo, sus palmas presionadas hacia abajo, tratando de no gritar. Y las únicas palabras que dijeron fueron: «Levántate. Muévete, marimacho discapacitada». Se rieron todos ellos como si fuera un simulacro, como si ella no fuera humana. Nadie los detuvo. Nadie habló. Ella no suplicó, no gritó, no lloró. Solo esperó hasta que dejaron de arrastrarla. Hasta que la soltaron, hasta que la risa se convirtió en algo silencioso. Y entonces luchó con nada más que sus brazos desde el suelo. Uno por uno los derribó. Muñecas rotas, gritos ahogados, sangre en las baldosas de la bahía. Porque lo que no sabían, lo que nadie en esa base se molestó siquiera en verificar, era que ella era una Navy SEAL. Aún activa, aún autorizada, aún más peligrosa desde el suelo que ellos de pie a toda altura. Así que antes de mostrarles exactamente lo que sucedió cuando 3 marines completamente entrenados intentaron humillar a la mujer equivocada, dejen un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo están viendo. Denle al botón de me gusta, suscríbanse y toquen el icono de la campana, porque lo que están a punto de ver no es una historia sobre debilidad. Es una prueba de que la discapacidad no significa derrota. El policía militar de la puerta ni siquiera se levantó de su silla. Solo golpeó su portapapeles una vez, apenas levantó la vista y luego entrecerró los ojos como si la neblina de calor del concreto le estuviera jugando una mala pasada. ¿Está perdida, señora? La suboficial jefe Elena Cross no respondió. Solo entregó un sobre manila sellado. La silla de ruedas en la que estaba sentada no era nueva. Tampoco era de emisión militar. Marco civil sin etiquetas, opaco, donde la pintura se había lijado en las manijas. Descansó una mano enguantada ligeramente sobre la rueda aún equilibrada. El policía militar rompió el sello, escaneó las órdenes de transferencia. Sus labios se movieron mientras leía. Instalación conjunta de preparación táctica. Parpadeó. Asignada a enlace departamental. Ningún comando listado. Miró hacia arriba. Realmente miró esta vez. ¿Es esto un traslado médico? Elena no respondió. Él se recostó. Incómodo ahora. Una pausa llenó el espacio donde una pregunta quería aterrizar, pero las órdenes estaban selladas. Autorización válida. Código de aprobación lo suficientemente alto como para que el policía se tragara lo que estaba a punto de decir. Asintió una vez y le indicó que pasara. Directo por el carril principal, segunda a la izquierda, pasando el parque automotor. Administración lo solucionará. Ella rodó hacia adelante con un empujón suave. Sin prisa, sin vacilación, simplemente mesurada. La instalación ya estaba medio bulliciosa. Marines trotando entre rotaciones, entrenadores, gritando tiempos, botellas de agua chocando contra barandillas de metal. Elena se movió a través de ello como la niebla. Sin interrumpir, sin ser notada hasta que lo fue. Una conversación se detuvo, las cabezas giraron. Un soldado raso se bajó las gafas de sol y le dio un codazo al hombre a su lado. ¿Qué demonios hace eso aquí? El hombre rió breve y nerviosamente. Tal vez es la hermana del comandante de la base o algo así. Alguien más murmuró. Espero que tengan rampas. No voy a arrastrar ruedas a la cubierta. Elena no miró a ninguno de ellos. Tomó la segunda a la izquierda, maniobró alrededor de una manguera de combustible que serpenteaba por el pavimento. Su silla siseó ligeramente sobre el asfalto irregular. Fuera de administración, las puertas dobles no se abrieron automáticamente. Se detuvo, esperó. Nadie se movió para ayudar. Luego lentamente se inclinó hacia adelante, presionó la placa manual con un puño enguantado y rodó hacia adentro sin hacer ruido. Adentro el aire acondicionado zumbaba. El empleado apenas levantó la vista. ¿Nombre? Elena colocó su tarjeta de identificación y un segundo sobresellado en el escritorio. Su voz era tranquila, plana. Suboficial jefe Cross, reportándose según lo asignado.
El empleado abrió el paquete e hizo una pausa. Buscaré su alojamiento. Espere un momento. Elena rodó hacia la esquina de la sala de espera. Se posicionó con la espalda contra la pared, la vista al frente, visión clara de ambas salidas. Su rostro no delataba nada, pero su postura, cada centímetro de ella, estaba familiarizada con el peligro. Para el mediodía la novedad desapareció. La silla de ruedas no. Se sentó cerca del borde del patio fuera de la pista principal, donde la mayor parte de la unidad conjunta rotaba a través de ejercicios de circuito y carreras de aclimatación al calor. Los instructores no la asignaron, no la registraron. No fue informada, no fue llamada, no fue incluida. Pero ella no se fue. La jefe Elena Cross simplemente permaneció presente, pero en silencio. El equipo empacado cuidadosamente a su lado, los guantes nunca se los quitó, la botella de agua intacta. Ella observaba. Y eso fue suficiente. El sargento Mark Rohr lo notó primero. Robusto corte de pelo rapado alto y ajustado a mediados de sus 30, y aferrándose a cada centímetro de autoridad que venía con su rango. La observó rodar junto al muro de obstáculos y estacionarse como si perteneciera allí. Escupió. Alguien archivó mal un maldito formulario de transferencia. A su izquierda, el cabo Devon Hale sonrió. Más delgado, más fibroso, el tipo de hombre que buscaba peleas al final de una noche de fiesta y nunca pagaba por la limpieza. Tal vez esté aquí para calificar nuestra postura. Patrulla de postura. Más bien una colocación por lástima, murmuró Rohr. Rodar por ahí, recibir aplausos por no morir. No eran solo palabras. Para la revisión de equipo de la tarde, Elena había sido golpeada 3 veces, una vez por un marine que retrocedió accidentalmente hacia ella mientras volvía a colocar las pesas, una vez por una pelota perdida durante los ejercicios de circuito, y una vez por Hale, quien movió físicamente su silla fuera del camino con una sonrisa. La seguridad es lo primero, dijo. No querría que te pisotearan. Ella no se inmutó, no habló, simplemente se volvió a poner el guante y rodó de regreso a donde había estado. El silencio les molestaba. Fue el soldado de primera clase Nolan Price quien lo hizo personal. Joven alto, todavía tenía el aire de alguien desesperado por demostrar su valía ante los hombres mayores, especialmente los ruidosos como Rohr. No saluda, no se pone de pie, no se mueve por los oficiales. Solo se sienta allí como si fuera la dueña del lugar. Tiene ruedas, dijo Hale. Tal vez piensa que eso cuenta como movimiento. Más tarde, en el comedor, alguien golpeó el respaldo de su silla con una bota al pasar. Fue sutil, un empujón, pero suficiente para sacudir el plato que acababa de poner en su regazo. Su agua se movió, se derramó. Elena lo notó al instante. Sin derrames mayores, sin sonido, pero sus ojos sí se levantaron. Solo una vez Rohr lo vio, y fue suficiente. Se cree mejor que nosotros, murmuró él, rodando aquí como una especie de maldito fantasma con autorización. Price se inclinó. Ella no pertenece aquí. Ese es el problema, agregó Hale. Ella lo sabe y no se va. Nadie lo dijo, pero comenzaba a tomar forma. La idea de que si el sistema no corregía su error, ellos lo harían. Y la única cosa más peligrosa que un grupo de hombres sintiéndose amenazados era cuando pensaban que tenían razón al hacer algo al respecto. No la invitaron, pero ella apareció de todos modos. Día 2 de rotación. El bloque de media mañana estaba programado para la evaluación comparativa de rendimiento estático, agarre de la parte superior del cuerpo, estabilización del núcleo, una batería controlada diseñada para exponer compensaciones, mecánica descuidada y falso ego. Elena ya estaba esperando cuando llegaron los escuadrones. La misma silla, los mismos guantes, la misma expresión sellada. El líder de pruebas. Un suboficial de la Armada con un portapapeles y ojos cansados vaciló cuando la vio. Cross no estaba en la lista, sin asignación de grupo, sin emparejamiento de escuadrón, pero su archivo de autorización estaba grapado al frente del paquete. Asintió una vez. Tercera ola, murmuró. Espere junto al estante neutral. Ella lo hizo.
Roar la vio desde el otro lado de la franja de concreto y se burló. ¡Oh, genial! Día de observación para la Fundación Make-A-Wish. Hale sonrió con arrogancia. ¿Crees que saludará a la barra de dominadas? Price se rió, pero fue más tenso que antes. Mirarla ahora venía con incomodidad. Estación 1, resistencia de agarre. Agarre alterno en una plataforma de barra suspendida. Mínimo de 30 segundos colgado. 2 series de bloqueo completo. Cross rodó hasta el borde de la colchoneta. Se transfirió sin comentarios. Manos enguantadas arriba. Posición establecida. El silbato sonó. Sin temblores, sin deslizamientos, sin movimiento desperdiciado. Elena colgaba como una estatua. Cuando el cronómetro llegó a 30, no se soltó. Esperó hasta que el instructor lo canceló manualmente. La siguiente ola falló temprano. Price logró 22 segundos. Roar no lo intentó. Estación 2, prensa sobre la cabeza para sostener. Usando estabilización sentada, bloqueó el peso perfectamente colocado contra la barra de refuerzo incorporada de la silla. Núcleo sostenido, codos encajados limpiamente. 20 segundos, llamó el instructor. Elena no se inmutó. 30, aún sostenía. A los 42 finalmente volvió a colocar la barra. Ni un gruñido ni un estremecimiento. Hale se burló desde la esquina. No cuenta si tus piernas no están en la pelea. Estación 3. Lanzamiento de torque rotacional. Liberación de balón medicinal sentado contra un panel de pared. Seguimiento de fuerza y velocidad de retorno. Diseñado para medir la potencia angular desde una entrada inferior del cuerpo comprometida. Roar se inclinó mientras ella se preparaba para el lanzamiento. Va a doblar esa columna como un pretzel. Pero cuando lanzó la pelota, golpeó la placa de retorno más fuerte que cualquiera en la ronda anterior. El rebote golpeó el objetivo en el centro exacto. Ningún sonido de ella. Las puntuaciones comenzaron a publicarse. El nombre de Roar no apareció. Tampoco el de Hale. Price ocupó el cuarto lugar en torque grupal. Cross primera. El instructor parpadeó, verificó 2 veces el escaneo, revisó su nombre nuevamente. Elena Cross, categoría sentada. Todas las métricas aprobadas. Alguien tosió. Alguien más miró hacia otro lado. Ella regresó a su silla. Las manos enguantadas agarraron las ruedas una vez tranquilas, sin prisas. Mientras rodaba fuera de la colchoneta, Hale murmuró: «Los números no significan una mierda si no puedes pararte». Roar no se rió esta vez. Solo miró el tablero, vio el nombre, y supo que no era una casualidad. Porque el problema no era que ella los estuviera superando. El problema era verán que ella hacía que pareciera fácil. La sala de entrenamiento olía a sudor y goma. La rotación de enfriamiento de la tarde se suponía que era el único bolsillo de calma en el día. Estiramientos a medio ritmo, hidratación post-esfuerzo, instructores caminando por el perímetro en lugar de gritar sobre él. Pero la tranquilidad no significaba seguridad. Elena se estacionó a lo largo de la pared, junto a los estantes pliométricos, una toalla sobre su regazo, la botella de agua metida en la correa lateral de su silla. Todavía tenía los guantes puestos. Siempre los tenía. Ella tenía la espalda hacia la habitación deliberadamente. Fue entonces cuando Roar pasó caminando lento, ruidoso, con las manos detrás de la espalda, como si acabara de terminar una ceremonia de premiación. La vio, no apartó la mirada. Se detuvo, se volvió hacia Hale y Price, que estaban a mitad de una conversación junto al banco GHD. Luego lo dijo no susurrado, no murmurado. Lo dijo como si tuviera peso, como si fuera un veredicto. «Levántate». Toda la habitación no se congeló, pero parte de ella sí. Uno de los instructores miró, luego apartó la vista. Hale soltó una carcajada. «Ella no puede recordar. Esa es toda su cosa». Price se rió entre dientes. «Tal vez simplemente no quiere. Probablemente le gusta la vista desde allá abajo». Elena no se movió. Buscó su botella, bebió con los ojos todavía al frente. Alguien cerca del trineo con pesas dijo: «Maldición a alguien más, eso es cruel, hombre». Pero nadie lo detuvo. «Hale».
Pasó después muy cerca lo suficiente para hacer que la silla se sacudiera al golpearla levemente con la espinilla. ¿Todavía crees que perteneces aquí?, preguntó en voz baja y engreída. Rodando por ahí mientras nosotros hacemos el trabajo. Elena volvió a colocar la botella en la funda de la correa. No se volvió, no habló solo. Reanudó el secado de sus palmas con la toalla. Eso le molestó a Rohr más que nada. ¿Crees que estar callada te hace intimidante?, dijo más fuerte ahora. No es así. Te convierte en un problema y los problemas se eliminan. Price, envalentonado, añadió. La marimacho discapacitada se cree material de Seal. Ahora la risa llegó más aguda, más cruel, pero Elena no reaccionó. Simplemente dobló la toalla una vez, lentamente, la metió debajo de su muslo y rodó hacia atrás, alejándose de la pared. Lo vio hacia la línea de equipo. No rápido, no retirándose, simplemente había terminado. Ese silencio no parecía rendición, parecía cálculo. Y ese silencio los golpeó más fuerte que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho. Porque en ese momento, cuando las palabras colgaban pesadas y ninguna corrección venía de arriba, ya no se estaban burlando de una extraña. Se estaban burlando de alguien que no les había dado permiso para existir en su espacio. Y en algún lugar bajo toda esa bravuconería lo sabían. Pero no los detuvo. Aún no. Para el tercer día la instalación había tomado una decisión. No oficialmente, no en papel, sino en silencio. En la forma en que las puertas dejaban de abrirse cuando ella se acercaba. En la forma en que los instructores dejaban de reconocer su portapapeles durante los calentamientos. En la forma en que su nombre nunca se pronunciaba en voz alta en el patio. La jefe Elena Cross estaba presente pero invisible. La justificación llegó bajo la bandera de la logística. Lo siento, señora, dijo el empleado de recepción sin mirarla del todo a los ojos. Ese pasillo está restringido mientras prueban la carga de almacenamiento de equipos. Tendrá que usar la ruta inferior. La ruta inferior requiere grava giros estrechos, una pendiente pronunciada no diseñada para el acceso con ruedas. Ella no discutió, solo asintió una vez y giró la silla hacia el camino sin decir una palabra. Esa misma tarde su autorización no logró abrir el anexo de comunicaciones seguras, donde previamente había estado registrando métricas de instructores. Un sargento administrativo escaneó su identificación nuevamente. ¿Ya no estás en el horario? Nunca se me asignó un horario, dijo Elena con calma. Él se encogió de hombros todavía sin mostrar interés. Tendrás que hablar con el teniente Garner. Pero el teniente Garner no estaba disponible, estaba en una sesión informativa. Así que esperó 2 horas fuera de la oficina en silencio inmóvil. Ni una sola persona preguntó por qué estaba allí. Cuando la puerta finalmente se abrió, no fue Garner. Fue el sargento de artillería Velázquez, uno de los supervisores superiores de los marines, para los bloques de acondicionamiento físico. La miró, hizo una pausa y luego murmuró. No deberías estar apostada en un punto de estrangulamiento. Esta es la única área con sombra cerca de la entrada, dijo ella. Aún así tenemos que mantener el flujo. No levantó la voz, no ladró órdenes. Simplemente se dio la vuelta y cerró la puerta con llave detrás de él. Para la hora del rancho, esa tarde los rumores ya habían cambiado. Ella está aquí para supervisión médica. Es parte de la iniciativa de Quota Day. Probablemente marcada para colocación interna. Falló la evaluación psicológica o algo así. Nada de eso era cierto. Nada de eso fue cuestionado. Y la parte más peligrosa, nadie les había dicho a los 3 hombres que más la odiaban que se detuvieran porque técnicamente nadie había reconocido que hubiera sucedido algo en absoluto. Ni los insultos, ni las patadas al reposapiés, ni el tirón de la toalla de su regazo el día anterior durante el enfriamiento. Ni la botella de agua que encontró aplastada bajo la rueda de su silla después de una rotación de ejercicios. Todos lo vieron. Nadie actuó porque Elena no lo hizo oficial. No presentó quejas, no gritó, no sangró. Entonces la institución asumió erróneamente que no se habían cruzado líneas.
Y cuando llegó a la mañana siguiente, para encontrar su casillero reubicado en una esquina inaccesible, detrás de una fila de contenedores de almacenamiento apilados y cajas de equipo, no fue un error. Fue un mensaje, uno silencioso. Un mensaje de cobardes, pero un mensaje al fin y al cabo. Y ella no movió las cajas. No registró una queja. Simplemente se sentó allí fuera de la nueva ubicación del casillero. Un guante enlazado sobre su regazo, esperando, respirando, rastreando cada detalle, porque el sistema puede haber mirado hacia otro lado. Pero ella no. La bahía de equipamiento estaba a media luz, tranquila, demasiado tranquila. Era tarde en la tarde, justo después del traspaso de rotación antes de los ejercicios nocturnos. La mayor parte de la unidad había ido a comer o todavía se estaba sacudiendo después de la caminata con mochila. Los que quedaban se movían como sombras. Revisión de equipo, firma de formularios, recogida de suministros. Elena Cross se dirigió a la bahía con el mismo ritmo preciso que siempre usaba. 2 rotaciones hacia adelante, una pausa, ojos escaneando esquinas, salidas, líneas de movimiento. Se posicionó cerca del estante de chalecos con peso fuera del camino contra la pared, donde podía observar sin obstruir. No los vio al principio. Rohr ya estaba allí medio detrás de la partición de la jaula de equipo, apretando una banda de resistencia como si quisiera estrangularla. Hale estaba apoyado contra la pila de cajas masticando una barra de proteínas con pequeños mordiscos engreídos. Price estaba junto a la salida golpeando con el pie las manos inquietas. No hablaron hasta que la habitación se vació. Entonces entraron. Rohr tomó la delantera. «Elena Cross», dijo burlándose de su nombre como si no perteneciera a su boca. «Lo hemos descubierto». Ella no se volvió. «Eres un accesorio», continuó. «Te trajeron aquí para probar un punto». De inmoral óptica toda esa mierda blanda. Todavía ninguna reacción. Hale chasqueó la lengua. «Y te lo creíste. Pensaste que el silencio te hacía noble. Pensaste que los números te hacían calificada». Price dio un paso adelante ahora con la voz más aguda. «Pero esto es terreno militar real, no un escaparate de relaciones públicas. Y si el comando no admite que la cagaron», interrumpió Rohr, «entonces nosotros lo haremos». Fue entonces cuando cambió. Hale se paró detrás de su silla y bloqueó una mano en la barra de empuje. Price se paró directamente enfrente. Rohr se agachó ligeramente con la cara al nivel de la de ella. Lo dijo suavemente como un desafío. «Levántate». Elena parpadeó una vez. Su voz era uniforme. «No puedo». Rohr sonrió. Respuesta equivocada. Luego, sin previo aviso, pateó con fuerza el costado de la silla. No fue un momento de película. La estructura se sacudió. Una de las ruedas delanteras se torció hacia un lado. El equilibrio de Elena cambió y cayó primero el hombro con las manos enguantadas apoyadas, pero el impulso fue incómodo. Golpeó el suelo con un ruido sordo y apagado, y ellos se rieron. No fue una risa salvaje ni caótica, fue fría. Price dio un paso hacia sus piernas. «Si no te levantas», dijo agarrándola del tobillo, «entonces puedes arrastrarte». Elena no se resistió. Al principio Rohr agarró la pierna opuesta. Comenzaron a arrastrarla lenta y deliberadamente a través de la colchoneta. Su cuerpo se deslizó hasta la mitad antes de que ella se moviera. En el momento en que su codo se bloqueó para apoyarse, todo se detuvo. Su mano se disparó hacia arriba, enganchó la muñeca de Rohr y la torció. Él maldijo. Luego ella tiró con fuerza sacándolo de su centro, justo cuando su brazo opuesto se disparó hacia arriba y se trabó en el muslo de Hale. Un giro, un pivote, un movimiento tan fluido que parecía ensayado. Price dio un paso adelante instintivamente. Movimiento equivocado. Elena rodó su peso hacia un lado, enganchó la rodilla de él con su antebrazo y tiró. Él cayó. Ella lo soltó al instante, cambió la posición de su columna y giró de nuevo tirando de todo el cuerpo de Hale hacia abajo, redirigiendo su centro de gravedad directamente hacia la colchoneta. Rohr fue el último. Tropezó hacia atrás, gruñó y se abalanzó. Ella lo atrapó de la muñeca nuevamente, giró por debajo, se ancló a través de su núcleo
y lanzó el peso de él sobre su hombro en una espiral controlada. 3 golpes sordos, sin teatro, sin gritos, solo cuerpos en el suelo. El pecho de Elena se elevó 2 veces. Se sentó erguida ahora en la colchoneta, una palma todavía apoyada a los guantes manchados con el polvo que los rodeaba. El silencio se rompió. 2 contratistas acababan de entrar desde el pasillo oeste. Un técnico de suministros médicos se quedó congelado cerca de la jaula. Lo vieron todo. Nadie se movió. Nadie ayudó a los 3 marines que ahora yacían planos sobre el piso acolchado. Uno de ellos gimió. Elena ajustó su posición no para huir, no para pelear, sino para regresar para centrarse. Y cuando se volvió hacia su silla torcida de lado, con la rueda doblada y el marco golpeado, no pidió ayuda. Tiró de ella hacia sí con una mano, ajustó el ángulo y volvió a subir, usando solo sus brazos. Sin ceremonia, sin drama, solo precisión. Rohr levantó la vista desde donde yacía aturdido, con sangre acumulándose en su boca, donde su labio se había partido por el impacto. «Tú», murmuró, pero ya no había convicción en ello. Solo incredulidad, solo derrota. Elena no volvió a mirarlo porque él no importaba. Ya no. No estaban acostumbrados a un silencio como este. No en una instalación de preparación táctica, no en una bahía de equipo que aún resonaba por el impacto. Los 3 marines yacían aturdidos. No inconscientes, no ensangrentados, como víctimas de una pelea callejera. Peor aún, estaban conscientes, despiertos, y aún incapaces de procesar cómo una mujer en silla de ruedas que nunca levantó la voz los había dejado neutralizados en el piso acolchado, usando nada más que la parte superior de su cuerpo. La suboficial jefe, Elena Cross, se ajustó los guantes en las manos como si todavía estuviera en medio de un ejercicio. No habló, no jadeó. Se movió con conciencia quirúrgica como un arma humana que nunca necesitó transmitir su capacidad. Rohr intentó levantarse primero. Gruñó, rodó sobre su codo y se empujó hasta la mitad antes de que su propia muñeca cediera bajo su peso. El ángulo estaba mal. Los ligamentos torcidos, se le cortó la respiración. «¿Qué demonios?», murmuró mirando su mano como si lo hubiera traicionado. Elena se la había dislocado limpiamente temporalmente, sin daños excesivos, solo lo suficiente para quitarle el control. Hale, mientras tanto, estaba acurrucado de lado su muslo, todavía con espasmos, donde ella había clavado su codo en su punto de presión, apagando la coordinación nerviosa. Intentó arrastrarse hasta una posición vertical, falló, y se rindió con un gruñido de dolor. Price no se movió. Todavía respiraba, pero sus manos flotaban cerca de su garganta, donde el antebrazo de ella lo había bloqueado en una llave de estrangulamiento, con un solo brazo, el tiempo suficiente para cortar el flujo sanguíneo. No aire, no inconsciente, pero cerca. Elena no miró a ninguno de ellos. Estaba ocupada. La silla de ruedas había caído de lado en la refriega anterior. Una rueda estaba atascada, el marco torcido lo suficiente como para necesitar una realineación. Con economía tranquila, accionó la liberación del freno, inclinó la parte superior de su cuerpo y usó sus rodillas para estabilizar la base. Luego agarró el borde del asiento, tiró una vez y restableció la silla en posición vertical con un solo movimiento fluido. 2 jadeos detrás de ella. No era la silla, era cómo se movía, controlada, precisa, inquebrantable. Giró, deslizó su cuerpo hacia atrás y se levantó usando solo sus brazos y su núcleo. Un zumbido bajo sonó detrás de la jaula de equipo. Alguien observando, alguien grabando. Nadie intervino. Cuando finalmente se sentó, Elena exhaló una vez, y fue entonces cuando una voz interrumpió. Suboficial jefe. Una nueva figura entró en la habitación. El instructor Randall, enlace de guerra especial, no joven, no ruidoso. Un hombre de carrera con más arrugas que expresión. Se detuvo cuando vio el suelo. 3 marines incapacitados. Elena no se volvió hacia él. Randall miró de cuerpo a cuerpo. «¿Qué pasó aquí?», sin respuesta. La miró a ella. «¿Hiciste esto?». Sus ojos se encontraron con los de él. No a la defensiva, no orgullosa, solo firme. «¿Sí?». Randall parpadeó lentamente. «¿Alguna razón por la que no deba reportar esto?». Ella hizo una pausa.
Ninguna. Esa respuesta silenció la habitación más de lo que lo había hecho la pelea. La mirada de Randall se dirigió hacia la esquina, hacia la cámara de seguridad administrativa sobre los casilleros. La luz roja parpadeaba. Todo había sido grabado. Asintió una vez. «Entendido». Luego se volvió hacia Roar. «Busquen atención médica». Roar hizo una mueca. Ella nos atacó». Randall arqueó una ceja. 3 marines entrenados, una mujer en una silla, y ella los atacó. La boca de Roar se movió, pero no salieron palabras. Price finalmente se sentó derecho. «No lo vio», murmuró. «Ella no es normal». Randall volvió a mirar a Elena. No lo es. No había sarcasmo en su tono, solo respeto. El tipo que los hombres uniformados rara vez usaban a menos que se ganara bajo fuego. Elena se reacomodó los guantes. No le dio las gracias. No reconoció el cumplido. No lo necesitaba. Porque ahora finalmente el equilibrio de la habitación había cambiado. No a su favor, no por lástima, sino porque los hechos habían hablado más fuerte que el miedo. Un SEAL no necesitaba ponerse de pie para comandar una habitación. Solo necesitaba ser inamovible. Y Elena Cross era exactamente eso. Los infantes de Marina no le hablaron después de eso. No por respeto, no por miedo, sino porque sus reglas se habían roto limpiamente por la mitad, y nadie tenía el vocabulario para remendarlas. Elena Cross no se regodeó. No se dirigió a la bahía llena de testigos. No lanzó un desafío ni miró fijamente a nadie. Simplemente maniobró su silla de ruedas hacia la salida, sola con precisión, y cada persona en su camino se hizo a un lado. Incluso aquellos que no habían visto la pelea directamente, ya habían oído hablar de ella. La noticia viajaba más rápido en uniforme que en papel. Roar, Hale y Price habían sido derribados. No por una emboscada, no por sorpresa, sino por una dominación técnica intencional de una mujer que nunca dejó el suelo. El tipo de pelea para la que entrenas pero nunca esperas perder. Mientras pasaba rodando junto a una fila de casilleros, alguien instintivamente extendió la mano para estabilizar la rueda. Un reflejo, tal vez incluso amabilidad. Ella se detuvo en seco, levantó una mano, no hizo contacto, solo hizo un gesto leve pidiendo espacio. La mano se apartó. Sin ofensas, solo obediencia. Elena alineó su cuerpo, giró su torso con la fuerza de la parte superior del núcleo, y maniobró el giro sin ayuda. El punto estaba claro. Ella no necesitaba ayuda. Y ahora finalmente nadie se atrevía a ofrecerla casualmente. Cruzó el patio bajo el cielo abierto. El peso de las miradas detrás de cada persiana. Nadie habló. Ni a ella ni entre ellos. Porque las reglas de estatus, las invisibles, acababan de cambiar. Antes ella era la excepción, el error, la incomodidad institucional que todos toleraban pero evitaban. Ahora era un punto de referencia. Los instructores también la miraban de manera diferente. Uno de ellos, el teniente Jacobs, coordinador administrativo de registros de desempeño, se paró cerca del borde de la bahía de Fitness, escaneando un portapapeles, fingiendo no notar su acercamiento. Se movió ligeramente cuando ella pasó, rodando lo suficiente para dejarla pasar sin cruzar su camino lo suficiente, para que no pareciera deliberado. Pero Elena lo vio. Todos lo hicieron. La jerarquía no se invirtió, se recalibró, y así los acosadores eran invisibles. El silencio era permanente. Al atardecer, nadie preguntó a dónde había ido Roar. Nadie mencionó la ausencia de Hale de los ejercicios perimetrales. Price fue visto sentado solo cerca del tanque de agua con los ojos fijos en el suelo. Ninguno de ellos fue escoltado fuera. Ninguno fue avergonzado. Simplemente ya no eran parte de la historia. Y la historia ahora le pertenecía a Elena. No en los titulares, no en la ceremonia, sino en el espacio donde el orden se reescribe sin permiso. Y las personas que una vez bromearon sobre su silla, ahora revisaban 2 veces su postura cuando ella pasaba. La sala de conferencias no estaba diseñada para la confrontación. Iluminación tenue, paredes suaves, una amplia mesa de acero flanqueada por banderas. Nadie saludaba a menos que hubiera cámaras presentes. Pero la tensión en el interior no necesitaba volumen. Respiraba por sí sola.
Elena se sentó sola al final de la mesa, su uniforme sin arrugas, sus manos cruzadas, su silla centrada, mirando hacia adelante, los frenos puestos con finalidad mecánica. Frente a ella estaba el instructor principal David Lasker, no un político, no un comandante, un hombre de carrera con más cintas de combate que piel en sus antebrazos. Sus cejas estaban fruncidas, no con ira, sino con confusión. Se aclaró la garganta. Preguntaré una vez, jefe, porque creo que todos en esta sala merecen claridad. No había otras voces, solo una cámara en la esquina. Luz roja apagada. Esto no era protocolo. Esto era interno. ¿Quién es usted? Elena no parpadeó, no sonrió, no pareció ofendida. Respondió en una sola línea, cada sílaba recortada con finalidad militar. Suboficial jefe Elena Cross, Servicio Activo, Comando de Guerra Especial Naval. Un latido. Lasker intercambió una mirada con Randall, quien había permanecido en silencio a un lado. No está en la lista de ninguna asignación de entrenamiento, dijo Lasker. No está en la distribución de comandos. Demonios, su nombre apenas activa una búsqueda de personal. Elena asintió lentamente. Eso es correcto. Lasker dio un paso adelante entrecerrando los ojos. ¿Por qué? Otra pausa. Su respuesta esta vez llegó con un borde plano, ni agudo ni sumiso. Porque mi archivo está particionado. Mi historial de despliegue es de acceso controlado. Las lesiones incurridas bajo operaciones clasificadas caen bajo divulgación restringida. Randall arqueó una ceja. Lasker no se movió. Me está diciendo, dijo lentamente. Usted no es una candidata. No está aquí para los ejercicios de integración conjunta de SEAL y Marines. Usted es... Se apagó. Elena respondió la línea que él no pudo terminar. Estoy aquí para auditar la preparación. Otro silencio más largo esta vez. El aire se sentía más pesado, no con tensión, sino con realineación, como piezas de rompecabezas que finalmente encajan después de horas de ser forzadas juntas de la manera incorrecta. Lasker se movió en su lugar. ¿Auditoría? Ella asintió una vez. Inmersión observacional, evaluación de la cohesión procedimental, coordinación entre ramas y desempeño de campo bajo carga integrada. Sin previo aviso, sin ajustes, solo realidad. El rostro de Randall esbozó una sonrisa apenas visible. Lasker se sentó lentamente. ¿Y la lesión? Su mandíbula se tensó una vez. Trauma espinal de combate. Norte de Afganistán hace 13 meses. Ella no dio más detalles. Él no se lo pidió porque todo en ella ya había explicado lo que no había dicho, que ella había visto algo de lo que la mayoría de los hombres no regresan. Que regresó no para ser compadecida, sino para ver quién más era digno de permanecer en la lucha. Lasker se reclinó finalmente, exhalando por la nariz. Muy bien, eso era todo. Sin disculpa, sin retractación, sin saludo. Solo el reconocimiento de que algunas personas no necesitaban ser presentadas para ser obedecidas. ¿Y Elena? Ella solo se quedó quieta, dejando que el silencio llenara la habitación como oxígeno, porque ahora todos sabían exactamente quién era ella, y ninguno de ellos lo olvidaría jamás. No hubo discurso, ni tribunal, ni actualización de política publicada en el pasillo. Pero a la mañana siguiente, la litera del sargento Mark Rohr estaba completamente vacía. La estructura estaba vacía, como si nadie hubiera sido asignado a ella en absoluto. Sin bolsas, sin botas, sin preguntas. Lo único que quedó atrás, su placa de nombre despegada a la mitad. Al otro lado de la base, la ausencia del cabo Hale atrajo más murmullos, pero no preocupación. Fue eliminado de la lista del programa conjunto y reasignado a logística bajo revisión de capacidad temporal. Y el soldado de primera clase Nolan Price, él permaneció, pero con una franja roja en su tarjeta de autorización y una marca en su archivo de conducta que sombrearía cada futura asignación a la que aplicara. No se hicieron anuncios porque en instituciones como esta, la ausencia es su propia forma de castigo. Una que habla más fuerte que las reprimendas. La aplicación silenciosa fue estratégica.
Si la historia se hubiera hecho pública, plantearía preguntas. ¿Por qué no se reportó el asalto? ¿Por qué no hubo intervención? ¿Por qué se permitió arrastrar a una Seal clasificada por el concreto? El sistema hizo lo que hacen los sistemas cuando se dan cuenta de que casi implosionan. Saneó silenciosamente. Y Elena no fue informada de nada de eso. No necesitaba hacerlo. Pero notó los cambios. La forma en que los instructores pausaban antes de hablar en su presencia. La forma en que el asistente administrativo se ponía de pie cuando ella entraba en la habitación. La forma en que la charla del pasillo bajaba a un silencio cuando sus ruedas resonaban por el corredor. Sin ceremonia, solo consecuencias reales porque la base había aprendido algo crítico. No a través de un comunicado de prensa, no de un oficial al mando, sino del sonido de huesos rompiéndose en el concreto y el silencio que siguió. No humillas a un Navy SEAL. No pones a prueba a los callados. Y nunca confundes movilidad con debilidad. Rohr se había ido. Hale se había ido. Y Price nunca volvería a ver otro rol de liderazgo. No porque Elena presentara cargos, no porque presentara un informe, sino porque no lo hizo. Y esa decisión, más que cualquier otra cosa, hizo que el comando se diera cuenta de cuánto peor podría haber sido. Ella no exigió respeto. Lo comandó sin ponerse de pie. Pasó una semana. El sol se filtraba de manera diferente a través de las ventanas del pasillo de la base. Ahora la misma luz, pero menos peso. Los ejercicios diarios se reanudaron, los horarios se normalizaron, las rutinas se reafirmaron con el ritmo mecánico que exige la vida militar. Pero algo era diferente. En el extremo lejano del patio de obstáculos, la soldado de primera clase Jenna Lee, de 19 años, una recluta de logística de la Marina de voz suave, se sentó en silencio con el equipo desabrochado y el sudor secándose en su cuello. Observó a Elena desde la distancia, observó la forma en que la jefe rodaba sobre la grava irregular, con una calma practicada. Observó cómo se movían sus brazos fluidos, poderosos, controlados. Observó cómo no se inmutaba cuando un camión petardeaba cerca. Otros ya no miraban a Elena, pero Jenna sí. Cuando Elena pasó junto a ella, asintió. No un gran asentimiento, tampoco respetuoso. Era algo más como el reconocimiento de un luchador a otro. Y Elena se lo devolvió. Eso fue todo. Sin discurso de mentoría, sin música dramática, sin guiño, y sonrisa, solo un reconocimiento mutuo, en medio de un lugar construido para suprimir la individualidad. Elena siguió adelante su silla de ruedas moviéndose a través de un terreno no diseñado para ella, su sombra extendiéndose más larga detrás de ella de lo que la de cualquier hombre de pie lo había hecho jamás. Salió del patio sin mirar atrás, sin escolta, sin séquito, sin necesidad. Porque en cada pasillo por el que pasaba, en cada paso que se detenía, cuando ella se acercaba, y en cada silencio que llenaba el espacio detrás de ella, ya había dejado su marca. No poniéndose de pie, sino no necesitando hacerlo nunca. ¿La habrías ayudado a volver a la silla? ¿O te habrías quedado en silencio como el resto? ¿Y crees que lo que les pasó a Rohr, Hale y Price fue suficiente? ¿O Elena debería haberlo hecho público? Déjamelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si esta historia te conmovió, aunque sea la mitad de lo que conmovió a las personas que la vieron desarrollarse, dale al botón de me gusta. Le dice al algoritmo que estamos haciendo algo que importa. Asegúrate de suscribirte y activar el icono de la campana para que nunca te pierdas estas historias de determinación, ¿verdad? Y el tipo de coraje que no necesita audiencia. Y si conoces a alguien que piensa que las sillas de ruedas significan debilidad, comparte este video con ellos. Déjales ver cómo se ve un verdadero SEAL. A estas alturas verás un par de nuestros otros videos en pantalla, unos que creo que te encantarán tanto como este. Toca uno de esos a continuación. Te veré mañana a la misma hora con otra historia que nunca pensaron que escucharías.